Desde hace mucho tiempo, las personas han buscado infinitas formas de encontrar el amor. Unos van a algunos lugares con la esperanza de encontrarlo. Otros se reúnen en grupos especiales de solteros y hoy en día acuden a plataformas digitales y redes sociales para encontrar el amor de sus vidas. En los años 40, esto no era muy diferente, ya que los solteros acudían a la sección de corazones solitarios del periódico en busca de una oportunidad en el amor. Y también, como hoy en día, desafortunadamente había muchos que iban tras otros intereses oscuros, como estafar, violar y matar. A muchos, estos encuentros les cambió la vida. A otros se les convirtió en una obsesión desbordada que los llevaría a cometer los peores crímenes. Este es el caso de Rey Fernández y Marta Beck, los asesinos de corazones solitarios. Raymond Fernández nació en Hawái en 1914 y era hijo de inmigrantes españoles. Su padre era un obrero y siempre trató con dureza al más pequeño de los Fernández, Raymond, quien a juicio de su padre no solo era el menor, sino también el más débil. Fernández padre siempre delegaba las tareas más desagradables a Rey. A pesar de su inteligencia, nunca pudo ir a la escuela. A los 16 años hizo su primer robo y a causa de esto su padre tuvo que ir a prisión 2 meses. En los años 30, la familia de Rey decidió volver a España, donde Fernández padre se convirtió en un importante hombre de negocios e incluso fue alcalde de una ciudad española llamada Órgiva. Cuando Rey cumplió 20 años, se casó y tuvo 3 hijos. Por unos años se mudó a Gibraltar, donde empezó a trabajar para el gobierno británico, consiguiendo información bajo una fachada de vendedor de helados. Más tarde, Rey fue arrestado, pero puesto en libertad nuevamente por ser aliado leal de la causa británica. Después de terminar su trabajo con el gobierno británico, Rey decidió volver a Estados Unidos, ya que después de todo, tenía la ciudadanía estadounidense por haber nacido en Hawái. En 1945, dejando a su esposa e hijos en España, Rey emprendió su viaje en barco hacia Norteamérica, sin pensar que durante este viaje ocurriría algo que cambiaría su vida. A mitad de camino de su recorrido de España a Estados Unidos, Fernández se encontraba pensativo, imaginando su futuro en su nuevo destino. De repente, un movimiento brusco del barco hizo que una escotilla se desprendiera y le cayera en la cabeza. De inmediato, Rey perdió la conciencia y quedó inundado de sangre. Fue un accidente horrible, pero no tan horrible como las secuelas que, según varios analistas, dejó este golpe en la cabeza de Rey. La sangre derramada sería poca en comparación a la sangre que derramarían todas sus víctimas. Un golpe desafortunado que convertiría a Rey Fernández en un temido psicópata. Definitivamente, la mirada de Rey cambió después de las 10 semanas que pasó en el hospital. Era una mirada fría y sus hormonas se descontrolaron, haciendo que deseara sexualmente a todo tipo de mujer sin importar su aspecto físico. Durante su paso por la cárcel, Rey conoció indios que le enseñaron sobre brujería y rituales de vudú. Rey se sentía poderoso, sentía que gracias a eso que había aprendido podría tener poderes mágicos y de esa manera conquistar a cualquier mujer. Una vez viendo el periódico, Rey Fernández descubrió la sección Corazones Solitarios. Esta sección era un club para mujeres solitarias que buscaban el amor de sus vidas. Este era un perfil perfecto para Rey, mujeres solas, necesitadas de amor y que además tuvieran mucho dinero. Fernández atribuyó su éxito a la magia negra. Pronto se sintió como todo un Latin lover, que enamoró a muchas mujeres teniendo relaciones con varias a la vez.
El paso siguiente era averiguar todo lo que estas mujeres poseían para ver si cumplían todos los requisitos de ser la víctima perfecta. Así fue como apareció Jane Lucilla Wilson Thompson, una cocinera divorciada que rentaba habitaciones, y Ray vio la oportunidad perfecta para mudarse allí, en el mismo lugar donde Jane Lucilla vivía con su madre. No pasó mucho tiempo antes de que Jane Lucilla mordiera el anzuelo de Ray y terminaran casándose. En 1947, ambos planearon un viaje por España y, como si se tratara de algo muy normal, Ray Fernández llevó a Jane Lucilla a conocer a su legítima esposa de nombre Encarnación, a quien había dejado abandonada junto a sus 3 hijos. Jane Lucilla no soportó la noticia y enfurecida le reclamó a Ray y le dijo que volvería sola a Estados Unidos. Sin embargo, eso nunca pasó. Un día después del altercado, Jane Lucilla Wilson Thompson apareció muerta en un hospital español. Aunque la muerte de Jane Lucilla aparentemente fue por causas naturales y Ray volvió a Estados Unidos sin ningún problema, una mujer inglesa declaró tener sospechas de que Jane Lucilla podría haber sido asesinada. La policía pudo determinar en la investigación que Ray había obtenido un medicamento 2 días antes de la muerte de su esposa y que este medicamento podría provocar una sintomatología muy similar al producido por los infartos. Para suerte de Ray, el cuerpo de Jane Lucilla ya estaba en avanzado estado de descomposición y no se pudo realizar la autopsia. Ray Fernández regresó a Estados Unidos y presentó un documento tipo testamento a la madre de Jane Lucilla, donde decía que él era el único heredero de todas las pertenencias de la difunta. La madre aceptó todo lo que dijo Ray y, debido a la depresión por la muerte de su hija, nunca reclamó ni pidió verificar tal documento. Ray Fernández estaba listo para cazar a su próxima víctima. Revisó de nuevo la sección de corazones solitarios del periódico y le llamó la atención una joven de 26 años llamada Martha Beck. Martha Beck nació en el estado de la Florida, en Estados Unidos, en el año 1920. La madre de Martha fue abandonada por su marido y se convirtió en una mujer de carácter fuerte. A Martha le hacían bullying cuando pequeña, ya que era poco agraciada y sufría de sobrepeso. Los hombres la acosaban desde muy joven, ya que se veía muy desarrollada para su edad. Martha sufría un desorden hormonal que la hacía tener deseos sexuales obsesivos. A la edad de 22 años, Martha se convirtió en enfermera, pero su apariencia física jugó en su contra para no encontrar trabajo. Después de buscar por un tiempo, Martha consiguió trabajo en una funeraria preparando cadáveres. Este ambiente y el hecho de que no conseguía un amor la hizo caer en depresión, así que decidió mudarse a California. Ya instalada en California, Martha despertó de nuevo su obsesión sexual y empezó a conseguir hombres para tener encuentros casuales. De estos encuentros, Martha quedó embarazada. El padre de la criatura la abandonó e intentó suicidarse. Martha regresó a la Florida y le contó una historia de película a su familia sobre el padre de su hijo. La despidieron de muchos trabajos por conducta inapropiada. Martha era una ninfómana y hacía lo que fuera por tener sus noches de placer. Más tarde se casó con un conductor de bus con el cual tuvo su segundo hijo, pero este matrimonio no duró mucho. Ella se divorció y luego le empezó a ir mucho mejor en su trabajo. Incluso llegó a ser directora de un instituto para niños discapacitados. A pesar de sus encuentros casuales, Martha seguía siendo una mujer solitaria que en realidad quería conocer el amor. Por eso fantaseaba viendo revistas e historias de amor y se unió al club de corazones solitarios. Ella nunca pensó que allí iba a conocer al amor de su vida, un amor tormentoso, obsesivo y trágico. No sabía que Fernández era un monstruo y que ella también se convertiría en uno en nombre del amor.
Fernández contactó a Marta y se deslumbró por el perfil que tenía en el periódico. Sin embargo, cuando por fin se conocieron en persona, Rey tuvo una dura desilusión, no solo por el aspecto físico de Marta, quien pesaba algo más de 100 kilos, sino que mucha de la información que había puesto en el periódico era falsa. Rey comenzó a alejarse de Marta, pero ésta se enamoró de él con locura. Ella le escribía montones de cartas hasta que finalmente él le dijo que no volvería a tener ningún tipo de contacto. Marta quedó devastada, sentía que había perdido su razón de vivir, así que dejó sus hijos con la vecina e intentó suicidarse, dejando una nota de despedida para Rey. En cuanto la recibió, Rey la contactó de nuevo y la invitó a su casa en Nueva York. Marta no lo pensó 2 veces y se aventuró a encontrarse de nuevo con él. La relación era apasionada, pero él no quería atarse a nadie. Un buen día, Marta no llegó de visita, sino a quedarse con Rey. Así que se apareció en su puerta junto a sus 2 hijos. En cuanto Rey vio a los niños, le dijo a Marta que él no se haría responsable de ellos. Tal era la obsesión de Marta por Rey que envió a los niños de regreso junto a su abuela y ella no los volvió a ver. No quería que nada fuera un impedimento para estar al lado de su amor, aunque él no quisiera lo mismo. Sin embargo, había algo especial en Marta que lo hacía sentir atraído y de alguna forma en confianza. Quizá vio en Marta una aliada, quizás quería aprovecharse del amor que Marta sentía por él. De cualquier forma, quería tenerla cerca. Marta estaba dispuesta a hacer todo por el amor de Rey, incluso convertirse en su cómplice. Fernández le dijo que no esperara nada de él, pues su trabajo era enamorar solitarias y estafarlas. Marta no podía creer lo que escuchaba. Sin embargo, su obsesión por él era tan grande que decidió entrar en el negocio. De aquí en adelante, lo que empezó a correr fue un río de sangre por las manos de estos 2 personajes. Rey creía que tenía todo controlado por sus supuestos poderes oscuros y Marta no pensaba. Enceguecida, solo le importaba estar al lado de su amor. Ya con Marta de su lado, haciéndose pasar por su cuñada, Rey contactó a una viuda que recibía pensión. Su nombre era Esther Hen. Fernández se casó poco tiempo después con ella e intentó apropiarse de todas sus pertenencias. Sin embargo, Esther era muy precavida y no confiaba del todo en Rey. Tal vez presentía que guardaba secretos oscuros. Esther logró escapar luego de averiguar por sus medios y enterarse de que una misteriosa muerte implicaba a Rey. Rey y Marta decidieron ir en busca de nuevas víctimas y se encontraron con Myrtle Young, quien era de Arkansas. El 14 de agosto del 48, Rey y Myrtle se casaron. Todo marchaba bien, hasta que Myrtle se cansó de que Rey llevara a su cuñada a todas partes. Ellos no habían podido consumar el matrimonio, ya que Marta era muy celosa y no le permitía a Rey acostarse con las víctimas. Myrtle empezó a reclamarle a Rey y a discutir con Marta. La situación se volvió tan tensa que Myrtle terminó tomándose un frasco de barbitúricos. Antes de toda esta discusión, Marta y Rey lograron robarle $4,000. Después de esto, Myrtle falleció debido a una hemorragia cerebral luego de que Marta y Rey la dejaran casi moribunda en un autobús. Luego de gastarse casi todo el dinero que le habían estafado a Myrtle, la pareja se enfocó en una viuda de 66 años llamada Janet Fay. Janet era una mujer muy religiosa y quedó fascinada con Rey, quien se hizo llamar Charles Martin. Luego de algunos intercambios de cartas, Janet recibió a Rey y a su supuesta hermana en su apartamento y les permitió quedarse allí, bajo la excusa de que Rey había perdido su billetera. Janet estaba tan feliz de su nueva relación con Rey que sin dudarlo le dio 2 cheques por $3,500. De repente, una intranquilidad empezó a agobiar a Janet y también le empezó a molestar la presencia de Marta entre ellos. Después de todo, ya iban a ser marido y mujer. Una noche,
Janet empezó a discutir con Marta y en la acalorada discusión, Marta tomó un martillo y le pegó en la cabeza a Janet, matándola casi al instante. Fernández quedó desconcertado, pero ayudó a limpiar la sangre y a encubrir el cuerpo metiéndolo en un baúl, para luego enterrarlo, taparlo con una capa de cemento en el sótano en una casa de Queens. Delphine Downing, una viuda de 41 años, era la siguiente. Delphine no estaba sola, tenía una hija de 2 años, lo que para ellos era un poco complicado. Sin embargo, siguieron adelante con su plan y a los pocos días, Charles y su cuñada ya estaban viviendo en la casa de la viuda. Marta sabía cuál era el plan, pero esta mujer, Delphine, no era de su agrado. No lo era ninguna mujer que se le acercara a Ray, pero esta particularmente no la soportaba. Delphine quedó embarazada y la furia de Marta se incrementó aún más. El 27 de febrero del año 49, Marta le dio unos somníferos a Delphine y según varias versiones, Ray le puso una sábana en la cabeza y la mató de un tiro. Ray se descontroló por lo que había hecho, pero de manera fría, Marta, quien se había convertido en una asesina aún más fría que él mismo, se encargó de todo. Con su experiencia en envolver cadáveres, tomó a Delphine, la envolvió y luego la enterraron en el sótano y la cubrieron con una capa de cemento. Sin embargo, aún faltaba deshacerse de algo, o mejor, de alguien. La pequeña hija de Delphine, Raynell, se les había convertido en un problema. Luego de pensarlo por 2 días, finalmente Ray le dijo a Marta que matara a la niña. Esta obedeció sus órdenes y la ahogó para luego enterrarla junto a su madre. Varios vecinos del lugar empezaron a sospechar de Marta y Ray, así que llamaron a la policía y luego fueron arrestados. El crimen de la niña de 2 años fue lo que más conmocionó tanto a las autoridades como a la gente. Así que cuando esta pareja de amantes se volvió noticia, la gente esperaba un castigo severo. La policía logró reabrir algunos casos y también exhumar algunos de los cadáveres para la investigación. Como fueron detenidos en el estado de Michigan y allí no existe la pena de muerte, fueron enviados a Nueva York para ser ejecutados. Marta lloró al saber que iría a la silla eléctrica. Tal vez por primera vez tuvo un poco de conciencia. Por su parte, Ray se mostraba arrepentido, aunque no sabe si era una estrategia más para tratar de manipular al juez. Después de 44 días de juicio, Marta Beck y Ray Fernández fueron hallados culpables por el asesinato de Janet Faye, y el 17 de junio de 1949 fueron sentenciados a la silla eléctrica. Los amantes Raymond Fernández y Marta Beck confesaron todos sus siniestros crímenes y aunque solo se sabe de los casos de las mujeres que se nombraron en este programa, también se sabe que la pareja de asesinos seriales mataron a más de 20 mujeres. El 8 de mayo de 1951, Marta y Ray fueron ejecutados. Dicen que del amor al odio solo hay un paso, pero ese paso puede ser mortal y más cuando la obsesión enceguece los deseos reprimidos de las personas. Soy Paola Camacho. Nos vemos en una próxima ocasión con un nuevo caso en Crímenes de Terror.